Sale. Entonces, bueno, esta va a ser una segunda sesión de una sesión previa de que la curvatura se puede interpretar como una medida de la de geodetización de una curva de curvas que parte de una geodésica. Es decir, vas a tener una geodésica a tiempo cero y vas a tener que empiece el tiempo a transcurrir después de cero, por ejemplo, de 0 a 1, y vas a tener para cada instante de tiempo otra curva. Esa curva en t igual a 0 es geodésica y para tiempos cercanos a 0 puede o no ser geodésica. Cuando es geodésica, como en el caso de R2, teníamos una curva que era geodésica. Imagínense el cuadriculado de un cuaderno, pongan cuadriculado así, entonces tienes una recta, transportabas paralelamente el vector vertical a lo largo de todos los puntos de la recta y luego con ese campo paralelo a lo largo de la recta empujabas esa recta. Entonces, esa recta, en el caso del plano, seguía siendo recta o geodésica. En ese caso, no pierde su propiedad de ser geodésica, no se desgeodetiza. Pero vimos que esa misma idea, cuando la llevamos a la esfera, cambia esa idea. Es decir, nosotros podemos empezar del ecuador en una esfera, que es una geodésica, agarramos un vector que apunte hacia el polo norte y ese vector lo transportamos paralelamente a lo largo del ecuador, que es una geodésica, y después empujamos esa geodésica y cuando empieza a avanzar, es decir, la curva de curvas, automáticamente deja de ser geodésica y se convierte en, para tiempos distintos de cero, en una curva que tiene aceleración geodésica medida desde un habitante de la esfera. Esos son los paralelos. Y entonces eso sucede en general en las superficies que tienen curvatura. Partes de una geodésica y la empujas en una dirección y esa geodésica se desgeodetiza, es decir, deja de ser geodésica. Lo analizamos para una esfera, ahorita voy a poner las imágenes, pero quiero pues platicarlo, ¿no? Así como si estuviéramos echando el café académico. Y va a suceder algo diferente, que es lo que quiero también analizar en esta sesión, cuando la superficie tiene curvatura gaussiana negativa, pero algo análogo va a suceder. Entonces, bueno, eso es el contexto con el cual vamos a iniciar. Entonces voy a compartir pantalla. Me avisan si lo ven, si ven bien la pantalla. ¿Sí la ven bien? Sí. Ok. Bueno, entonces sí se ve bien ahí la pantalla. A ver, entonces, eso que estuvimos ahorita resumiendo, lo estuvimos aquí diciendo así despacito. Tienes una geodésica. Estamos aquí en el plano. Estoy parado en un punto P y escojo un par de vectores. A ver, estos vectores pueden ser en general, de hecho es una interpretación geométrica del tensor de curvatura. Les voy a poner en el grupo la tesis que les digo. Estas ideas
La verdad no las he visto en ningún libro, yo se las escuché a mi profesor Santiago López de Medrano y un estudiante de él ha desarrollado en una tesis estas ideas y bueno, yo me he abocado a buscar ejemplos que ilustren estas ideas y son los que hemos estado dibujando. Entonces la idea es esta. Yo tengo una geodésica. Esa geodésica la genero con un vector, este vector en rojo. Entonces me voy a lo largo de esa geodésica. Estoy en el plano, o sea, es una línea recta. Luego agarro otro vector que aquí por simplicidad es perpendicular, pero en general pueden no ser perpendiculares. Y entonces ahí esos son dos vectores de los cuales el tensor de curvatura come y luego se los puedes aplicar a otro vector y ese vector se puede interpretar también, nada más que me voy a ir despacito. Ahorita solo voy a utilizar estos dos vectores para eh, introducir la idea de la de geodetización. Entonces tengo una recta, tomo un vector perpendicular. Ese vector perpendicular yo lo traslado de manera paralela. Acuérdense que cuando estoy en el plano es como si agarraran su escuadra aquí con un ángulo recto y esa escuadra, saben ustedes transportarla y entonces este vector verde es transporte paralelo. Entonces después de eso yo tengo un campo de vectores verdes que va a ser perpendicular en cada punto a esta recta. Aquí este ángulo es recto, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no quieres dibujar? Perdónenme, es que aquí algo raro pasa. ¿Por qué? No sé qué esté sucediendo aquí. Bueno, a ver, voy a dibujar así. O sea, este ángulo es recto. Y 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 ese es el transporte paralelo. Entonces, tengo un campo de vectores a lo largo de una línea recta. Y entonces me fijo que para este vector existe una línea recta que pasa por este punto con este vector velocidad. Bueno, así es las propiedades de las geodésicas en el plano. Yo pinto un punto en el plano y un vector y por ahí pasa una línea recta con ese vector velocidad. Son como si fueran los movimientos rectilíneos uniformes de Newton o un sistema inercial, en fin. Entonces, yo tengo este vector y me fijo en la línea recta que pasa con ese vector y entonces en cada punto hago lo mismo. Entonces aquí se pintan otras líneas rectas que van para arriba. Y entonces el juego es el siguiente. Para cada punto yo voy a viajar un tiempo S a lo largo de esta línea recta que va hacia arriba, a lo largo de esa línea recta vertical. Y entonces, si yo hago lo mismo para cada punto a lo largo de toda esta recta generada por este vector, pues entonces voy a obtener una curva que empieza a avanzar hacia arriba. En este caso, si yo me paro en S igual a 1/2, suponiendo que este vector verde fuera de tamaño 1, se detiene en otra curva, pero esa curva en el caso del plano va a ser una línea recta. También, en general, eso no va a suceder y lo vamos a ver ahorita ilustrado en la esfera, era lo que les decía. Entonces, en los mundos sin curvatura, cuando yo empujo esta recta en la dirección verde, esa recta empieza a avanzar, pero sigue siendo recta. Esa recta tiene curvatura geodésica 0. Bueno, la curvatura geodésica en el plano no se le pone la palabra geodésica y es la curvatura de esa recta. Y entonces lo que sucede es que si tú avanzas de esa manera, esa recta, después de un cierto tiempo, ese sigue siendo recta. Bueno, eso sucede en mundos sin curvatura. Si yo hubiera agarrado otro vector, que no fuera el vector verde, tal vez si agarro un vector oblicuo, esa recta, en lugar de avanzar hacia arriba, avanza así como en diagonal, pero sigue siendo recta. Bueno, eso es lo que pasa si uno toma otros vectores, pero ahorita solamente lo voy a hacer para vectores perpendiculares.
Eso pasa en el plano y esta curva sigue siendo geodésica cuando la empujo en esa dirección hacia arriba. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No, no. Ok. Bueno, eso mismo cambia cuando me voy a la esfera. Cuando me voy a una esfera, tengo la esfera y ahora tengo mi punto P, tengo un vector, ese vector traza una geodésica que pasa por P. Por ejemplo, el Ecuador es una geodésica y ahora tomo vectores que apuntan hacia el polo norte y los traslado paralelamente a lo largo del Ecuador. Entonces, esos transportes paralelos, aquí el ángulo entre un ecuador y un meridiano es recto y entonces aquí este ángulo sigue siendo recto, igual que en el dibujo pasado. Ese es el transporte paralelo. Ya que tengo ese campo, para cada uno de esos puntos, con esos vectores, existe una nueva geodésica que va a ser un círculo máximo, que va a ser un meridiano de la esfera, que pasa por ese punto. Entonces yo lo que voy a hacer es viajar un tiempo S para cada uno de estos puntos a lo largo de esa geodésica y entonces me paro un cierto instante después y entonces este Ecuador lo empujo en esa dirección, como si le soplaran, se mueve hacia arriba y en un instante de tiempo posterior ese se vuelve una curva que va a ser un paralelo de la esfera, pero no, no es el paralelo ecuatorial, o sea, no es el Ecuador. Y entonces vimos que ese paralelo, visto como curva de la esfera, va a tener curvatura para el habitante de la esfera, es decir, curvatura geodésica. Vimos que si tomamos el ángulo formado, aquí estaba el dibujo, este ángulo formado, este ángulo teta que iría de aquí a acá, ¿sí? Formado del centro de la esfera, me voy al ecuador y luego me voy hasta el paralelo en cuestión, aquí se forma un ángulo. Se puede ver que la curvatura del paralelo que forma ese ángulo, la curvatura geodésica o aceleración geodésica, si lo recorrieras a velocidad constante unitaria, es la tangente de ese ángulo. ¿Sale? Entonces, pues resulta ser que solo cuando estás en ese igual a cero, esa aceleración geodésica es cero, es decir, solo en ese instante de tiempo esta curva va a ser geodésica. Cuando yo avanzo y empujo esa geodésica inicial que es el ecuador hacia arriba, automáticamente empieza a tener curvatura geodésica. Estas alturas son la curvatura o aceleración geodésica. Repito, cuando la curva está parametrizada con vectores de tamaño constante 1, la aceleración y la curvatura es la misma cosa, geodésica. Y entonces, eso te dice que si estás repitiendo el experimento que hacías en el plano de empujar una línea recta inicial en una dirección, en el plano sigue siendo geodésica y en la esfera ya no. Entonces, a eso nos referimos con una medida de la desgeodetización. Esta curva de curvas en t igual a 0 es geodésica y después deja de serlo. Es una medida de la desgeodetización, ¿vale? Entonces eso era el resumen. Bueno, dijimos unas cosas, repasamos unas cosas, pero básicamente ese era el resumen. Y aquí salieron algunas preguntas interesantes que yo podría usar, pero antes de usarlas, se las voy a preguntar. Preguntaron aquí y quedaron de que intentarían pensar al respecto. Yo puedo tener una esfera, imagínense que fijo el ecuador. Y ahora imaginen que esa esfera la estiran a lo largo del eje Z. Es decir, podrían pensar que le aplican una
curva de transformaciones lineales que parte de la identidad y que va expandiendo en el eje Z. Entonces, por ejemplo, pues, al principio tienes una esfera y empiezas a expandir y esa esfera se vuelve un elipsoide. Pero ese elipsoide, como estamos construyendo las cosas, deja fija esta sección, es decir, vamos a tener una curva de elipsoides que parte de un elipsoide especial que es la esfera y empiezas a hacer alargados los elipsoides, pero todos los elipsoides tienen esta curva en común, ¿sale? Y lo que habíamos dejado a que se pensara era qué iba a pasar con esta gráfica respecto de las curvas en las cuales se van a transformar estos paralelos en el elipsoide. A ver, dejen hago el dibujo bidimensional y ustedes se lo imaginan tridimensionalmente, porque esto podría ser una superficie de revolución. A ver, esta es mi esfera y luego a esa esfera lo que tienen que hacer es girarla así. O sea, es un círculo, una moneda. Si la haces girar respecto del eje Z, te va a generar esa circunferencia. A la hora de girar, te genera la esfera. Entonces, pues basta que veas en qué se va a deformar ese círculo. Ese círculo, lo que estamos diciendo es que estos dos puntos se queden quietos y entonces vas a tener una deformación de ese círculo en una elipse así. Y esa elipse se va a ir alargando cada vez más y más. A ver, voy a pintar una y voy a pintar otra, pero de otro color para que se distinga. ¿Sí me están entendiendo? Sí. Bueno, y ahora hagan girar eso respecto del eje Z y obtienes ahí dos bolillos, bueno, una baguette, un bolillo y una albóndiga, ¿no? Bueno, tres superficies, ¿no? Entonces, en una de ellas, o sea, lo que yo quiero que me entiendan es lo que sigue. A ver, yo partí aquí de una curva inicial. Esa curva inicial era geodésica en la esfera, ¿vale? Pregunta, esa curva inicial que es geodésica en la esfera también va a ser la curva inicial de los dos elipsoides que están ahí pintados, ¿vale? Pregunta, ¿esta curva roja sigue siendo geodésica de las otras dos superficies, o sea, del elipsoide negro y del elipsoide azul? ¿Me entendieron la pregunta? Sí. ¿Creen que siga siendo geodésica? ¿Se acuerdan cómo yo probé que era geodésica en la esfera? El ecuador era geodésica en la esfera porque cuando yo recorría la esfera, vista en R3 como habitante de R3, y le tomaba su aceleración a esa curva, ese campo de vectores de aceleración era perpendicular a los planos tangentes. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Y entonces la idea es que de esa aceleración tridimensional, el ser de la esfera lo que podía sentir era la proyección al espacio tangente. Pero como era perpendicular, no había proyección al espacio tangente, entonces era cero esa proyección, entonces no había aceleración en ese mundo o curvatura, y entonces era una curva que tenía todo el derecho a ser considerada como una geodésica en ese mundo. Por eso el Ecuador es una geodésica. Ahora fíjense que este argumento depende de la curva, pero esta curva está fija en estas tres superficies. O sea, eso no cambia.
y depende de los planos tangentes. Pero ¿cómo son los planos tangentes a estas tres superficies a lo largo de esa curva? Perpendiculares. Son los mismos planos. O sea, el plano tangente a la esfera aquí también va a ser el plano tangente al elipsoide negro y también va a ser el plano tangente al elipsoide azul. Y como esa curva pertenece a las tres superficies, cuando yo la recorro en R3 y le saco su vector aceleración, ese vector aceleración va a ser el mismo para la curva contenida en cada una de esas tres superficies. Cuando yo proyecto en el plano tangente, como el plano tangente también es el mismo, obtengo la misma historia. O sea, esta curva es geodésica en los tres casos. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, a ver, no me voy a meter en cuentas, esto va a ser una idea intuitiva. Pongan atención a esta idea. Me voy a ir al caso límite para que vean hacia dónde va a caminar esto. En el caso límite, este elipsoide azul, ¿en qué se convierte? Por cierto, este tipo de preguntas puede estar estimuladas las respuestas en un curso de geometría analítica si tú ves las cónicas y las cuádricas variando los parámetros de las ecuaciones e imaginándote en qué se van convirtiendo. Digo, nomás ahí como comercial para los cursos de geometría analítica. Entonces, esta esfera, yo la empiezo a alargar, ¿sí? Estoy dejando fijo esta curva pertenece a todas las elipsoides. Y entonces empiezo a alargar. ¿Qué pasa cuando yo alargo así ya demasiado? ¿En qué se convierte el elipsoide azul? Un cilindro. Eso, en un cilindro. Ahora pongan atención, el cilindro sería el caso límite. A ver, voy a así a tratar de jalarlos y si no ahorita me regreso. En el caso del cilindro, que lo puedo pintar aquí con una superficie final, así. Ahí está. En el plano, o sea, ese cilindro yo lo puedo obtener girando esa pareja de rectas, paralelas, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, ya supónganse que hice un dibujo decente, ahí está. ¿Vale? A ver, fíjense. ¿Qué pasa si yo hago todo el procedimiento en el cilindro para empujar esta línea? Ah, por cierto, esa línea en el caso límite sigue siendo geodésica. O sea, Sí. sí, pues todo funciona igual porque esa curva pertenece a toda la curva de elipsoides que estamos tomando y los planos tangentes coinciden. Entonces, cuando yo proyecto, obtengo cero, o sea, esa curva es una geodésica del cilindro, que es el caso límite. Ahora, cuando yo agarro el transporte paralelo de unos vectores verticales y los traslado paralelamente a lo largo de esa curva en el cilindro y empujo esa curva en el cilindro, pues voy a obtener un círculo que se va para arriba en el cilindro. Pero ese círculo es exactamente como nomás que más arriba. Y si vuelvo a calcular, vuelve a ser geodésica. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, fíjense que ya cuando llegué al caso límite, esta gráfica se tuvo que haber aplanado así. Tendría que ser constante la gráfica, ¿no? Exacto. Ya no podría ser tangente. Así, algo así. Sí, sí, Se hizo cero. Ujú. Ahora,
Ya llegué al caso extremo. Lo que quiero que me digan es, yo comencé en esta para una esfera y acabé en esta verde. ¿Cómo será para esta azul? Sí, digo, bueno, Pues habíamos dicho que para cuando esa, por la descripción de esa curva de nivel vendría a ser a partir de la aceleración en dos dimensiones, ¿no? Que vendría a ser una aceleración geodésica, ¿no? Y que ajá, pues cumplía esta función, ¿no? ujú, Entonces, se cumpliría lo que usted había dicho en algún momento, ¿no? De que o sea, la descripción de esa función se tendría que someter a transformaciones lineales para poder linealizar, valga la redundancia, esa función y dejarla constante la curva de nivel, es decir, que em, tendría que cumplir que dadas esas transformaciones lineales a esas curvas de nivel se deben satisfacer para que sean geodésicas en ese cilindro que pues tienda al límite, ¿no? sí, No pero a sé ver, si... espérenme. O también podría utilizar, no sé, de forma analítica algún método para yo aproximar no sé, eh, la función tangente de teta a cero. Ajá, Mm, pues no sé si, o sea, podría, no sé, a ver, porque en este caso si el ángulo es cero, ujú, entonces tangente de teta por expansión en serie de Taylor tendría que ser a teta que es cero, ¿no? Eso podría ser una manera. O la otra es someterlo a transformaciones lineales. sí, mira, se me Utilizar hace que tienes la idea. Cerca del origen, si tú metes zoom, esta gráfica, a ver, a ver, acuérdense que este ángulo iba a 90, pero ese ángulo era el ángulo que se formaba. Aquí te vas a la curva, al ecuador, y te vas al paralelo, y entonces este es teta. Entonces, bueno, si yo hago mi curva aquí cerca del origen y le meto zoom, básicamente lo que voy a tener es esto. Ya no me importa estar lejos del origen, ¿eh? O sea, estoy para ángulos pequeños, pero para ángulos pequeños, esto va a quedar así. ¿Cuál es la derivada de la tangente en el cero? la deriva de la tangente evaluada en cero. Ajá. ¿Entendí? ¿Eh? Pues es secante cuadrado de teta, pero cuando es cero es 1. Exacto. A ver, lo que yo le estoy preguntando es cuál es la recta, la pendiente de la recta tangente para la tangente. O sea, es que aquí hay dos tangentes. La gráfica que me interesa es la tangente de teta. Esa gráfica tiene una recta tangente, acepción 2 de la palabra tangente. Entonces, la pendiente de la recta tangente para la gráfica de la tangente en el cero es Ah, uno. sí, claro. Es como si, como si pintaras aquí la identidad. Ujú. Eso es el significado geométrico de la derivada en cero y de lo que dijiste evaluado y que te dé uno, ahí está. Ahora, cuando te vas al caso límite, cerca del cero, esto es cerca del cero, estás aquí. Ahora, lo que yo quiero que sientan es lo siguiente. Esta curva roja o sea, es la gráfica de cómo evoluciona el empujón de la geodésica inicial en la esfera. A ver si quieren puedo pintar la esfera roja, nada más que el problema es que esa curva roja pues debe de ser de varios colores porque pertenece a todas las elipsoides. Pero bueno, aquí
mi superficie inicial es esta esfera. Y para esa esfera tengo una curva, una gráfica, que me dice, para ángulos pequeños, yo dibujo aquí un ángulo pequeño, y para ese ángulo pequeño, así, tengo aquí una curva que se vuelve un paralelo. Y ese paralelo tiene una aceleración geodésica. Entonces, este ángulo, aquí ya quedó muy encimado esto. Este ángulo lo voy a hacer más delgadito. Este ángulo sale. Es aquí mi eje teta. ¿Vale? Y entonces, eso quiere decir que me paro aquí y esta altura representa la aceleración geodésica. ¿Vale? En el caso verde, como ya se hizo un cilindro, por cierto, ¿el cilindro qué curvatura gaussiana tiene? ¿Cuál es la curvatura gaussiana de un cilindro? ¿Alguien se acuerda? Lo vimos en alguna sesión, ¿eh? ¿Cuál es la curvatura gaussiana de un cilindro? Bueno, es cero. La curvatura gaussiana de un cilindro es cero. Acuérdense que eso lo podía yo ver a través de la aplicación de Gauss. Tomo los vectores normales al cilindro, los mapeo a la esfera, pero los vectores normales al cilindro están todos contenidos en un plano. Entonces, la imagen de todo el mapeo de Gauss del cilindro es el ecuador en la esfera unitaria. Entonces, algo de 2 dimensiones va a dar a una curva. El determinante de la aplicación de Gauss es la curvatura gaussiana y está colapsando y por eso es cero. Bueno, eso nada más para recordar. Entonces, en el cilindro, la curvatura gaussiana es cero. Eso lo que va a querer decir es que, pues ese cero va a tener que ver con la pendiente aquí. ¿Sí lo ven? Y la esfera tiene pendiente 1 en esta gráfica. Ay, güey, pues también coincidió, la curvatura gaussiana de la esfera es 1. ¿Vale? Bueno, lo que va a suceder aquí es que si yo hago el análisis en un punto de esta curva, cuando yo empiezo a estirar hacia arriba, la curvatura gaussiana de esos elipsoides parte de 1 y va a empezar a disminuir. ¿Por qué? A ver, les doy una idea intuitiva. Eso va a ser porque la curvatura gaussiana lo puedes ver como K1 por K2, donde esas van a ser las curvaturas principales. Como estas superficies son de revolución, una de las curvaturas principales va a ser la curvatura de esta curva, que es el ecuador de la esfera. Como es unitaria, esa curvatura es 1. Y la otra curvatura principal va a ser perpendicular por un teorema de Euler o por... va a ser perpendicular. Entonces, esa curvatura se empieza a hacer más pequeña que 1 porque estoy alargando, es decir, en esta dirección perpendicular. Si yo cortara, obtendría elipses que parten de un círculo y se empiezan a hacer elipses y entonces la curvatura en este punto empieza a disminuir, partiendo de 1 hasta llegar a 0. Ese número, como el otro es 1, me va a dar el valor de la pendiente aquí. Entonces espero que me crean que esto para la elipsoide azul, por ahí va a ser una recta entre las dos. Y entonces vas a tener una familia de rectas ya pegado al origen y la pendiente de esas rectas va a coincidir con la curvatura gaussiana. Y me va a dar una medida de qué tan rápido va a dejar de ser geodésica esta curva cuando yo
la empujo en la dirección perpendicular. ¿Sale? ¿Sí me están entendiendo? Sí, ¿Tienen alguna pregunta? ok. O sea que a medida de que yo comienzo a empujar esas curvas de nivel pues en la dirección positiva del cilindro, las pendientes van a ir decreciendo y pues es una familia de rectas que dan cuenta de esa curvatura, ¿no? Y si se llega a cero, entonces ahí dejaría de ser geodesí, o sea, ya no serían geodes- geodésicas. Está bueno el trabalenguas. ¿Cómo? O sea, si a medida de que yo avanzo en las curvas de nivel, em, quien A me ver, da espérame. cuenta, Las curvas de nivel, te estás imaginando los paralelos en la esfera y te los llevas con las expansiones a los elipsoides. ¿Eso es lo que entiendes por curvas de nivel? sí, Ok, vale. sí, Va. y la función que me da cuenta de que existe esa variación propiamente de esas curvas de nivel, es esa recta línea, o en esa familia de funciones lineales que a medida de que pues avanza, pues la pendiente pues decrece, ¿no? En este caso estaría entre 0 y 1, ¿no? Sí, o sea, Dado a el caso, medida que deformas más grueso el elipsoide, ujú, decrece la pendiente. eso. Porque para cada superficie que obtienes de deformar la esfera, obtienes una gráfica que para cada punto aquí, este es un ángulo. Date cuenta que esta medida angular también la puedes llevar a los elipsoides, porque te vas a la curva roja y te vas a la imagen de la curva roja. A ver, suponte que esta curva roja, cuando yo la estiro ya en la azul, suponte que vaya a dar, a ver, mira, nada más para hacer el dibujo medianamente bien. Suponte que este radio para llegar al azul lo estiré 4 veces. Eso quiere decir que esta curva roja tiene que estar como estirada a la altura 4 veces ella, 2, 3, 4. Estaría como por aquí, si me dejan ser algo imprecisos, algo así, ¿me entienden? Entonces, esta curva roja se fue a esta curva azul, pero esta curva azul va a tener menos curvatura geodésica porque el plano tangente donde lo voy a proyectar se hizo más vertical. ¿Están de acuerdo? Y entonces eso quiere decir que la curvatura que le correspondía a esta curva roja va a ser mayor, la curvatura geodésica, que la que le corresponde a su correspondiente curva azul, imagen bajo la expansión de la roja. ¿Sí, más o menos? Sí. Y cuando la pendiente se hace cero, entonces, por lo tanto, en esa deformación del elipsoide, voy a tener una curva de nivel que ya no es geodesia, ¿cierto? A ver, más despacito, ¿cómo? O sea, va a llegar un momento en que la pendiente, es decir, una curva de nivel sobre esa deformación de la esfera, que es un elipsoide, va a haber una curva de nivel, va a haber una en que la pendiente, o sea, quien me da cuenta de que ya deja de ser, tener curvatura sí, o sea, no sé si me estoy explicando. Veámoslo por la pendiente. Si la pendiente se hace cero, o sea, el teta se hace cero, Ujú. por lo tanto, la curva de nivel ya deja de ser geodesia, ¿sí o no? ¿Sí? A ver, no, no, Deja no, de no, serlo, no, no, ¿cierto? no, no te estoy entendiendo. A ver, aquí la pendiente tiene que ver con la curvatura gaussiana. Ajá, exacto, sí, sí. Cuando se hace cero, Ujú. es que la curvatura gaussiana se hizo cero, como en el caso del cilindro. Mm, Cuando eso sucede, lo que quiere decir es que la curva, cuando la empujas, ujú, continúa con su propiedad de ser geodésica. O sea, ya no se desgeodetiza. Entonces, esta M igual acá
la puedes ahora interpretar con esta óptica que le estoy intentando explicar como una medida de la rapidez con la cual se desgeodetizan las geodésicas. Entonces, en esa esfera, cuando yo muevo el ecuador y lo aviento hacia arriba, dejan de ser geodésicas más rápidamente que en sus expansiones hacia arriba, que estoy ilustrando con esta curva de elipsoides, hasta que llego al cilindro. En el caso del cilindro, ahí la desgeodetización desaparece, porque se preserva la propiedad de ser geodésica. Entonces, esta pendiente, que es la curvatura gaussiana, es una medida de la desgeodetización. ¿Sí? ¿Me entendieron? Sí, no, pues yo lo estaba mal interpretando, pero sí tiene sentido, como lo dice usted. Sí. Digo, no tienes que hablarme de usted, ¿eh? No hay falla, Ujú. no hay bronca. ¿Vale? Ahora, ahí les va lo que yo quería platicar en esta ocasión. A ver, todo esto es repaso, pero fue repaso guión, avanzar y profundizar y afianzar las ideas. Ahora, pregunta. Oye, pues si ya estoy aquí cerca del origen, pues aquí regresas a cálculo 1 o a geometría analítica. A ver, ¿qué interpretan por esto? Dejen agarrar un color que no haya usado. ¿Qué será eso? O sea, me tienen que dar una superficie en donde hagan el show que les estoy explicando y que de esto, cerca del origen. ¿Me entienden? Sí, o sea, tendría que darle una función lineal con pendiente negativa. Sí, o sea, yo ahí estoy, mira, es que date cuenta que para cada una de estas cerca del origen, aquí tenemos una superficie que me arroja esta gráfica, y esta gráfica, acuérdate que era medir la curvatura, la curvatura geodésica de las curvas que resultan cuando yo empujo en una cierta dirección. Entonces, debe de haber una superficie que me dé este comportamiento. Y la pregunta es, ¿qué superficie creen que sea? Fíjense que es aquí, digo, este video me dan ganas de cortarlo aquí y luego mandárselos a algunos alumnos de geometría analítica, que luego me dicen, ay, ¿por qué tantas deformaciones y así? O sea, si continúa la deformación que estamos haciendo aquí, mágicamente puede aparecer esto que estoy preguntando. Pongan atención. ¿Qué pasa si a ver, imagínense que es geometría analítica 1. ¿Qué pasa si esta familia de elipses las alargo, las alargo, las alargo y de repente, ¡pum!, se vuelven esta pareja de rectas paralelas, ¿vale? ¿Qué sigue
después de esas dos rectas paralelas, si yo sigo haciendo un proceso natural, ahorita les digo cuál sería el proceso natural. ¿Me están entendiendo? ¿O no? ¿O sí? ¿O no? Más o menos, más o menos. Miren, ahí les va. Les voy a dibujar una familia de gráficas tales que al cortarlas con un plano me va a dar esta familia de curvas. Fíjense, ¿qué pasa si tengo una función de dos variables? F de x, y. Por ejemplo, f de x, y igual a x cuadrada más y cuadrada. Su gráfica, ¿qué es? Círculos. ¿Quién dijo? ¿David o Carlos? Carlos. Fíjate, Carlos, la gráfica de esta función va de R2 en R. Tú lo que me estás contestando son las curvas de nivel. ¿La gráfica dónde vive? En el plano. R2. O en R. No. No, porque el dominio es No. R2 y para Ujú. cada punto del dominio tienes que asignarle la altura. O sea, la gráfica vive en R3. Y yo lo que quiero que me digas es cuál es la gráfica de esto. A ver, si yo le quito si yo le quito el y cuadrada, la vuelvo una gráfica de R en R. ¿Y qué gráfica es? F de x igual a x cuadrada, ¿cuál es la gráfica? Una parábola. Si yo ya la pongo en dos variables, entonces ahora el dominio es el plano. Y si la evalúo en el eje X, me queda una parábola. Si la evalúo en el eje Y, me queda una parábola. Y si la evalúo en cualquier recta, me queda una parábola. O sea, la gráfica sería algo así. Un paraboloide. Eso. Puta madre. Ahí está. Me lleva la chingada. Bueno, supónganse que la hice bien. ¿Vale? Ahora pongan atención a lo que voy a hacer. Si yo aquí le pongo un parámetro epsilon, si epsilon es 1, tengo el paraboloide. Y si epsilon no es 1 y lo empiezo a hacer chiquito, supónganse que este va a ser el eje X y este es el eje Y, por ponerlo así en perspectiva. Entonces lo que va a suceder es que la parábola que está en el plano generado por X y Z, aquí está el eje Z, o sea, el corte en este plano me va a dar una parábola, pero si la epsilon la hago pequeña, quiere decir que el corte va a ser más abajo. Por ejemplo, si epsilon es un medio, entonces aquí me voy a la mitad de la distancia. Pero en el otro eje estoy igual, a la misma altura. ¿Sale? Bueno, entonces ahora pongan atención en esta idea porque de aquí va a salir todo. Si yo agarro un plano altura 1, como alguien ya dijo, el corte con x cuadrada más y cuadrada es un círculo. Pero si hago epsilon igual a un medio, como esta parábola se hace así, entonces el corte se vuelve una elipse. Y si sigo haciendo el epsilon pequeño, por ahí me va a salir luego la elipse azul. Y si la epsilon se hace 0, me van a quedar la pareja de rectas. ¿Sí o no? Pero entonces, ya explicado en este contexto, está claro que epsilon se hizo pequeño y se hizo 0 y luego pues, se puede hacer negativo. Entonces, ¿qué pasa cuando se hace negativo? Por ejemplo, una g de x, y igual a menos un medio x cuadrada más y cuadrada. ¿Qué pasa? Que la parábola en el plano XZ ahora abre hacia abajo. Y entonces la gráfica se convierte ni más ni menos que en la famosa Hipérbola.
Tú estás pensando en las curvas de No, nivel. pero, Sí, las curvas de nivel van a ser hipérbolas, pero la gráfica va a ser una silla de montar, mm, ¿vale? mm, Después de todo ese rollo mareador, si yo dibujo en la vecindad de esta curva esto que estoy dibujando, bueno, va a resultar que esto está quieto. Esta curva va a estar quieta y luego esta pareja de rectas corresponde al momento en el cual estas gráficas se hizo un cilindro, o sea, es como una U que la haces así, y después de ese momento se vuelve una silla de montar, que es como si esa U en lugar de que se fuera así, ahora empieza a bajar así. Bueno, a ver si me entienden lo que voy a querer decir. Si yo pinto algo así, o sea, a ver, yo les hubiera podido decir de barbas cuál era la superficie que iba a servir. Intenté motivarles la cosa. Aquí haces esto así, sale, y entonces aquí te va a quedar esta superficie. Sí, o sea, tienes que hacerla infinita, ¿no? Pero está difícil hacerla infinita, pero bueno. ¿Sí o no? sí, Bueno, pues, ¿qué va a suceder? Que esa curva común para toda esta deformación, esa curva común de la cual partimos es geodésica. Pero ahora fíjense que a diferencia de lo que sucedía antes, cuando yo agarro el vector y lo traslado paralelamente y empujo, en todos los casos anteriores, las curvas se hacían más pequeñas en longitud, excepto en el caso límite que es el cilindro, ahí ya se quedaban constantes, pero ahora se van a alargar las longitudes. ¿Vale? Bueno, si tú agarras esta superficie que yo le estoy dibujando aquí y le sacas su curvatura gaussiana, pues ¿qué va a suceder? Que la K1 va a tener un signo y la K2 otro. Si lo analizas en términos de la aplicación de Gauss, va a resultar que el determinante de la aplicación de Gauss, perdón, el determinante de la diferencial de la aplicación de Gauss va a ser negativo. Ahí hay como una reflexión. Bueno, esa curvatura gaussiana va a ser negativa y ahí les va, sale esto. ¿Vale? Bueno, motivación, ahí les va la imagen, aquí está. Entonces, ¿qué pasa? Que esta figura es simétrica y justo en estos puntos donde esta es una superficie de revolución que la obtienes de hacer girar una hipérbola. Entonces, en el vértice de la hipérbola la haces girar y es la curva fija que teníamos en el dibujo de más allá. Entonces, ahora yo agarro el vector, nada más que fíjense que aquí va a estar cabrón hacer el dibujo porque el vector va a quedar del otro lado de la superficie. O sea, estos vectores tangentes yo no los veo así porque la superficie me los tapa. Pero bueno, supónganse que los hago punteados. No los voy a hacer punteados porque es un desmadre, pero trasladan paralelamente a lo largo de la geodésica. Voy a pintar solo unos. Y entonces agarran la geodésica inicial, la avientan y o sea, el aviente de esa geodésica va a ir sobre estas curvas que además también van a ser geodésicas. Son el análogo a los meridianos de la esfera y se puede probar que son geodésicas también. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que esta curva roja después la avientas y se volvió una de los paralelos de esto, ¿sale? Sería una de estas. ¿Sí? A ver, aquí, dejen ver qué color usé aquí.
pues todas las pinté rojas, ¿no? Sí, todas eran rojas. Entonces aquí, pues después de que te paras en un cierto instante de tiempo, pues llegas a esta otra, por ejemplo. Bueno, ya se lo imaginan por atrás, porque... Pero entonces, ¿qué onda? Pues ahora esta, pues, no va a ser geodésica. ¿Sale? Pero aquí hay algo diferente, ¿no? O sea, ya les dije, esta va a tener la longitud más larga a diferencia de las otras. Y ahora pongan atención en esta idea, porque esta idea también interpreta las cosas. Aquí al final vamos a ver esto. Esto se parece a esto, pero aquí no tenemos ya las cosas en R3. Esta es así la parte final a la que quiero llegar. Bueno, tengo esto. Esto lo veo aquí. En esta gráfica. Y a ver, pongan atención a esto que les voy a decir. Aquí, un habitante de esta superficie, ¿cómo pinta el vector aceleración? Ah, pues fíjate, este es un paralelo. Me voy a la imagen del paralelo. Aquí está la imagen del paralelo. Yo imagino que viene para acá el movimiento. Este es la aceleración en 3 dimensiones. Y yo proyecto sobre el plano tangente y el vector aceleración quedó hacia arriba. ¿Sí lo ven? Pongan Sí. atención. Sí, sí. Pongan atención ahora en lo que va a pasar acá. Si yo hago eso mismo en este dibujo, dense cuenta de que, a ver, pongan atención en esta recta tangente. Empezó así, a ver, la pinté naranja, y después ya se hizo así. Pero a diferencia de lo que pasaba en la esfera si yo hago ese mismo dibujo, empiezo así, y en la esfera, esto se va hacia adentro. Puta, qué pinche esfera tan fea. Ahí está. Y después esta, aquí en este caso, gira hacia acá. Y en este caso, giró hacia acá. Ahora pongan atención en esta idea. Si yo pinto el vector aceleración de esta curva, que es un círculo y cabe en un plano, la aceleración en R3 va a ir hacia el centro del círculo, o sea, va a ser este mismo dibujo de acá. Este mismo dibujo de acá me va a dar un vector que va a apuntar hacia el centro del círculo, pero ahora tengo que proyectarlo en lugar de que, perdón, tengo que hacer la proyección en un plano, y en lugar de que el plano esté así, va a estar así. Entonces, espero que me entiendan que la proyección, a ver, lo voy a ver aquí, y ahorita regreso a este dibujo. En este caso, a ver, ahí va, el resumen. En este caso, este vector aceleración apuntaba hacia el centro, iba para allá, y yo lo proyectaba así, y me daba esto, que era el vector aceleración 2D. Ahora, en este caso, ¿qué va a pasar? Que en este caso, yo tengo el vector aceleración, sigue apuntando para allá, pero ahora yo lo tengo que proyectar en esta recta, y cuando yo proyecte en esa recta, ahora va a ser así la proyección, y ahora el vector amarillo va a apuntar hacia abajo, en lugar de hacia arriba. ¿Sí lo vieron? Y justo cuando pasa por el cilindro, o sea, fíjense, aquí apunta hacia arriba y empiezo a hacer la deformación. Y cuando pasa por el cilindro, ¡pum!, desaparece, porque todo se vuelve geodésica, y de repente empiezo con estas superficies que se llaman hiperboloides de revolución,
empiezo con esas y entonces el vector, pum, aparece por abajo. ¿Sí lo ven? Sí, Bueno, pues entonces eso también es una interpretación de esto. Eso también puede interpretar esto. El hecho de que la pendiente sea negativa, o sea, yo puedo interpretar que esta curvatura geodésica me dice que vista la esfera de frente, el vector de aceleración apuntaría hacia arriba si lo veo de frente, pero eso va a tener signo contrario de hacia donde apuntaría esta gráfica que corresponde a un hiperboloide de revolución. Entonces ahí apuntaría en el sentido contrario hacia abajo, ya lo vimos. Ay, ya lo vimos, aquí apunta en el sentido contrario. O sea, aquí apuntaría hacia abajo. ¿Sale? Y al revés, en una esfera abajo de esta curva vas hacia abajo y aquí irías hacia arriba. ¿Vale? ¿Sí me entendieron más o menos esa interpretación de la gráfica? Y bueno, de cualquier manera, la curvatura geodésica, perdón, de cualquier manera, la curvatura gaussiana o el tensor de curvatura, porque fíjense que el paso de aquí a acá, o sea, aquí yo puedo ver la curvatura gaussiana como con la superficie metida en R3. El paso que sigue, ya no hay R3 y va a ser todo intrínseco y entonces va a ser totalmente análogo, pero ahora con el tensor de curvatura. ¿Vale? Eso, el tensor de curvatura me da una medida de la desgeodetización de esta familia de curvas que parten de esta geodésica. Si quieren, con eso termino. ¿Tienen alguna duda hasta acá? sí. Efra, y digamos que anteriormente tú mencionabas el análisis a partir del movimiento em, circular uniforme, ¿sí? Ujú. Entonces ahí decíamos que, bueno, de que la proyección de la aceleración, en este caso sobre el plano, iba a ser cero por el tema de que es perpendicular con respecto a al plano tangente que se representaba en esa esfera. Y que en ese caso, digamos que tendría un sentido físico. Pero digamos que ahí uno entendería, dada esa superficie hiperbólica y con esas consideraciones geométricas, físicamente uno podría decir que bajo esas superficies hiperbólicas ya no hay un movimiento, digamos que en este caso, o sea, sería un movimiento circular desacelerado o cambia la dirección de la aceleración o en este caso la proyección de la aceleración que es negativa dada la geometría. ¿Qué implicaciones físicas tiene? Es decir, la partícula estaría desacelerándose en esa geometría. O sea, lo que quiere decir, mira, lo que pasa es que aquí hay cuestiones topológicas también aquí metidas, ahorita les voy a mencionar. O sea, lo que estás queriendo decir es que, a ver, este círculo, esta superficie, va a tener una propiedad rara como la tuvo la esfera y como no la tuvo el plano. Esas propiedades raras son las siguientes. Esta curva, ¿sale? Tú la puedes considerar como un círculo. Y aquí hay que tener unas comillas, ahorita lo voy a decir por qué. Visto en R3, esa curva es un círculo, pero para el habitante de esa superficie que estamos viendo va a ser una recta, ¿vale? Ahora, las comillas a las que me refiero son las siguientes. Esta curva es inicialmente una geodésica para el habitante de esta esfera, al igual que pasaba en la esfera, perdón, ya no sé qué dije. Esta curva es inicialmente una geodésica para esta superficie, igual que pasaba en la esfera. En la esfera, esta curva inicial que tomábamos para hacer el empujón es geodésica. Pero dense cuenta que esta curva en la esfera también es un círculo, con la idea de círculo de agárrate un punto y camina una cierta distancia en todas las direcciones y hasta donde llegues, o por ejemplo, prende un foco y entonces el foco avienta fotones en todas las direcciones
y tienes un frente de onda y tarde que temprano si lo prendes en el polo norte, el frente de onda llega al Ecuador. ¿Están de acuerdo? O sea, el Ecuador tiene el derecho de ser un círculo de ese mundo. ¿Vale? Ahora ahí les va. Chéquense esta pregunta. ¿Esta curva roja tiene el derecho de ser un círculo para un habitante en este mundo? Ay, 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 ¿verdad? ¿Sí o no? Está buena la pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué me contestan? Pues, ¿Eo? ok, mm, sí está difícil, no sabría decir. ¿Qué opinas, David? Igual también, me dejó pensativo. Fíjate, si usas la idea que dije hace rato de que un círculo lo puedes obtener como prende un foco y se empiezan a alejar los fotones en todas las direcciones, ¿dónde tendrías que poner el foco? Pues para que llegaras aquí. O sea, Tendría que ponerlo pues horizontalmente para que llegue al mismo punto, porque si lo coloca verticalmente, o sí, en este caso, es que mi perpendicularidad se me da por la cabeza al ver la superficie hiperbólica de afuera, no la de adentro. ¿Sí? sí, pero Porque si no, aguanta, o sea, o sea, si prende el foco de para allá, en los meridianos serían para infinito, infinito positivo, no, infinito. pero aguanta. Es que fíjate que si yo prendo un foco aquí, en este punto donde está el mouse, voy a obtener unas curvas distintas de las que están ahí pintadas. ¿Sí lo ves o no? A ver, Sí. voy a O sea, pintar, ese a punto ver, está dentro de la superficie. exacto. A ver, Oye, aquí sí. Ujú. localmente es como en el plano, entonces prendo la luz y todo se va a empezar a alejar así en esta dirección y después de un cierto tiempo ahí tengo esa curva. O sea, se alejan los fotones, le pongo pausa y tengo esa curva. Y yo les pregunto, órale, pues dale otro chance que se siga alejando. Órale. Y ahora es donde viene acá la pregunta. Órale, puntos suspensivos. ¿Cuándo pasa de ser algo así a ser algo así? Está complicadito, ¿no? Sí, Pues a ver, intuitivamente ustedes empiezan a hacer más grande esto y se va a armar un desmadre. O sea, ¿por qué se va a armar un desmadre? Porque de repente vas a empezar a irte muy lejos por acá, en estas direcciones, y hasta como que vas a dar la vuelta y la curva se va a armar un relajo. Pero en cualquier momento le ponen pausa y le ponen cámara al revés, o sea, cámara en reversa, y al final lo que es un desmadre, al final se crea la película al revés y llegas a un disco que colapsa en un punto. Bueno, esa propiedad que le estoy diciendo es que este disco en cualquier momento pones pausa y ese círculo en esa superficie es la frontera de un disco, que es el camino recorrido por el frente de onda. Bueno, eso se vale para algunos círculos en esta superficie, pero no para todos. Este círculo no es la frontera de un disco en esa superficie.
¿Ya saben de homología ustedes? ¿Han oído hablar de los grupos de homología? ¿O de los No, o del grupo fundamental? no. Bueno, no importa. A ver, la idea que les estoy vendiendo es que este círculo, hay círculos en esa superficie que no son la frontera de algo así, pero este sí. O sea, este de aquí es como este, y este de acá sería como algo así, pero este no tiene lo de adentro. O sea, realmente tienen una diferencia muy marcada estos dos. Un círculo, el círculo de acá, este círculo es la frontera de todo este disco D2, o sea, toda esta región se le llama D2, pero este disco no, porque adentro no hay nada, o sea, adentro hay un hoyo. Entonces este disco como que está encerrando un hoyo. Bueno, este y este, en términos de topología algebraica, esos discos son diferentes y uno es trivial para el primer grupo fundamental y el otro no, y análogo para la homología también. O sea, en resumen, para lo que yo quería decirles, este círculo es un círculo en R3 y en R3 sí cumple esto porque en R3 esta parte negra sí está, pero en la superficie ya no. Entonces, esa es una curva chistosa en esa superficie porque no es un círculo a la usanza de el círculo de radio R y órale, vete a todos los puntos una cierta distancia y llegaste, porque eso es implícitamente un círculo con estas características y este no es así. O sea, si por círculo tú quieres la idea de la primaria de círculo de radio R y agarras el pinche compás y le haces así, este no sería un círculo de esos. ¿Vale? Sería una curva cerrada, ni ninguno de estos sería un círculo de esos. O sea, o sea, fíjate que para un habitante de R3 sí serían círculos, pero para un habitante de esa superficie, esas curvas no tendrían el derecho a ser círculos de radio R. ¿Vale? Entonces, este tipo de análisis está chido porque te lleva así de la mano a hacer unas deformaciones y todo te lleva a conceptos de topología algebraica que tiene que ver con grupos de, y aquí hay dos posibilidades de homología o grupos de homotopía. ¿Vale? El hecho de que haya una curva que no sea la frontera de esto, ya es algo que no pasaba en la esfera. En la esfera, todos estos, o sea, yo podía obtener prendiendo un foco en el polo norte y vienen los fotones, le pongo pausa y taca, 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 me dibuja este círculo, pero esto no se puede obtener aquí en esta superficie. ¿Vale? Efa, Leo. yo tengo una pregunta. Ya que mencionas estos espacios topológicos, ¿cumplirían los axiomas de separación? Es decir, que los puntos del espacio topológico deben poder ser separados en conjuntos abiertos o también denominados espacios de Hausdorff. Hausdorff. Sí, esto es, en ese sentido, esto es de Hausdorff y todo bonito. Sí. Sí, porque son variedades y en la definición de variedad pides eso que estás diciendo.
O sea, estos no son espacios feos que no cumplan eso. No, esto es bonito. ¿Va? Y bueno, finalmente, ya quiero acabar con esto. Dense cuenta que aquí va a pasar algo análogo. Es más, me voy a traer esta imagen aquí para interpretar las cosas aquí cerquita. Fíjense, este es un modelo del plano hiperbólico. Pero aquí yo ya no estoy viendo las cosas en un espacio de 3 dimensiones. Bueno, la verdad sí, porque estoy viendo ese plano desde afuera del monitor, pero pues esto que les voy a platicar, lo podían imaginar que son un habitante de este mundo bidimensional. Bueno, habíamos estado diciendo lo siguiente, este disco es un modelo del plano hiperbólico, hay varios modelos, este es uno de los modelos de Poincaré del plano hiperbólico. Y en ese modelo también hay líneas rectas. Las líneas rectas serían las curvas que en este mundo es este disco lleno sin la frontera. ¿Vale? Bueno, si yo prendo una linterna en la dirección vertical en este punto, resulta que va a seguir esta dirección. O sea, esta línea recta, a ver, es aquí donde yo por aquí tenía unos lentes. Esa línea recta vista para alguien que ve el plano R2 como siempre es una línea recta. Bueno, esa línea recta también va a ser línea recta para el habitante del plano hiperbólico. ¿Vale? Esta línea recta va a ser línea recta para el plano y también para el habitante hiperbólico. Algunas coincidirán, pero no todas. Las líneas rectas en general para el habitante hiperbólico, ya no me acuerdo si el hiperbólico era con lentes, supónganse que el hiperbólico era con lentes. Las líneas rectas para un habitante del hiperbólico van a ser arcos de circunferencia que llegan al borde formando un ángulo recto con esta circunferencia. Entonces, por ejemplo, esta es línea recta para alguien en el plano, sí, pero también va a ser línea recta para alguien hiperbólico porque llega aquí y corta en ángulo recto, y esta pues se puede considerar un arco de circunferencia nada más con un radio muy grande, infinito. Entonces fíjense, esta sería una línea recta, esta sería otra línea recta. ¿Sí lo ven? Y ahora, pongan atención en lo siguiente. Pongan atención en esta curva. A ver, todo lo que está por afuera del disco no existe para el mundo hiperbólico. Entonces, fíjate, esta es un arco de circunferencia y además llega aquí formando un ángulo recto. Entonces, fíjate, esta va a ser una geodésica para el habitante de este mundo. Ahora, aquí me voy a fijar en este punto para que se vea más fácil. Agarro un vector hacia arriba, análogo a lo que estuvimos viendo. Sería aquí el análogo a que yo hubiera pintado este vector así. Y entonces ese vector lo voy a transportar paralelamente a lo largo de esta geodésica. Y entonces aquí me quedarían estos vectores tangentes. ¿Sale? ¿Vale? Digo ahí intuitivamente, algo así. Y entonces, ahora, ahí les va. El chiste es que pues yo le soplo ahora esta geodésica. A ver, le voy a poner aquí un azul garigoleado para que vean cuál va a ser mi geodésica inicial. Esta. Y le soplo. Y entonces, esta curva va a empezar a deformarse en otras curvas. Bueno, aquí hay un ejemplo de unos instantes después. Se convierte en esta otra. ¿Sale? Pero esa otra, si yo la comparo aquí, fíjate, aquí lo hice en este punto, trazo la recta que pasa por ese punto
Y entonces fíjate que esta curva está por adentro de la recta. Y entonces pasa algo análogo a lo que pasaría en el plano. A ver, pon atención, en el plano. Yo podría tener una recta y dibujo esta curva así. Uf, la voy a pintar como si fuera un círculo. Entonces eso quiere decir, cuando yo vengo por el círculo y paso aquí, la aceleración apunta hacia adentro. ¿Sale? Bueno, si yo sé que esta curva es una geodésica, entonces aquí localmente tengo esto mismo que tengo acá. Entonces la aceleración aquí va hacia adentro. Y si hago el mismo análisis para este, que es antes de pasar por la geodésica, aquí es al revés. Aquí la aceleración iría así. ¿Sale? Bueno, este comportamiento en este punto es exactamente análogo a lo que yo tenía aquí. Oh, perdón que este zoom se hace muy rápido. Fíjate que aquí yo iba hacia abajo, pues, y aquí iba hacia arriba, y aquí yo lo puedo interpretar así. Tengo aquí esta geodésica, aquí voy hacia abajo, aquí voy hacia arriba. O sea, en este comportamiento, sin tener que verlo desde afuera, va a ser análogo a este, al de curvatura gaussiana negativa. ¿Sale? Bueno, nada más que aquí, o sea, le estoy dando algo intuitivo. Aquí si yo aviento esta geodésica, se va a empezar a deformar en estas curvas. Ahora, para que yo sepa que son esas curvas, tengo que tener una intuición de cómo son las geodésicas en ese conjunto, cómo son las isometrías, y bueno, eso hemos estado intentando ir dejando poco a poco al ir hablando de los grupos de isometrías del plano hiperbólico en otras sesiones. Bueno, entonces aquí el análogo, a ver, aquí está más fácil intuir cómo se va a deformar esta geodésica. Yo transporto este vector paralelo y empujo la geodésica, y entonces esa geodésica se va a empezar a hacer más grande y se va a ir por la superficie de ese hiperboloide de revolución. Aquí ya no va a estar tan intuitivo, pero aún así va a ocurrir algo análogo a lo que ocurría aquí respecto de los vectores de aceleración. Esta geodésica la empujo y después de un cierto tiempo se convierte en esta curva que ya no va a ser geodésica y que su aceleración va hacia la geodésica original, mismo que aquí ocurría. Este vector amarillo iba hacia la geodésica original, y si yo agarraba una curva por abajo, entonces aquí ibas hacia la geodésica, que es lo que pasa en esta. ¿Sale? Esta curva, perdón, era esta. Aquí la comparas con una geodésica, que es la que pasa aquí, y eso te da la pista para saber hacia dónde va el vector aceleración. Bueno, esto que ocurre aquí es lo mismo que ocurre acá, nada más que aquí ya no tienes que verlo en R3. Y bueno, aquí es el tensor de curvatura y ya no hay que andar viendo curvatura gaussiana desde afuera, etcétera. Es esta interpretación del tensor de curvatura, lo puedes ver aquí, y te dice que cuando agarras esta geodésica y le empujas en la dirección de los vectores verdes, te va a dar una curva de curvas, y esa curva de curvas va a dejar de ser geodésica. Eso es la interpretación de el tensor de curvatura. Si fuera negativa esa tendencia de la curvatura, estas dejan de ser líneas rectas y el vector aceleración va hacia abajo, a diferencia de lo que ocurriría en algo como la esfera. Si hubiera sido algo como la esfera, este vector aceleración iría en la dirección contraria. Y entonces ese cambio en la dirección de esas aceleraciones es lo que coincide con el cambio en el signo de la curvatura. ¿Vale?
Eso era lo que quería platicarles. Efra, yo tengo una pregunta. Ajá, Listo. sí, Una persona, como habíamos dicho, en la esfera, una persona que vive en la esfera va a ver que la aceleración va a ser radial. En este caso, no va a haber proyección de la aceleración de ese ajá, vector, porque es perpendicular al plano, ¿sí? ajá. Listo. Una persona habitante de esa, de esa superficie hiperbólica, Acá, ajá, de ajá. allá, situado, si yo soplo la geodésica hacia arriba, él va a ver una proyección de la aceleración negativa, Ujú. Sí, pero aquí hay que es que la que, tener, es la que se espérame, va a dibujar. espérame, espérame, espérame. Es que aquí hay que tener cuidado cuando dices esa proyección, porque, mira, o sea, es que ahí te va la trampa que estás haciendo. Esta proyección la estás haciendo porque estás viendo a la superficie metida en un espacio más grande. Entonces, la aceleración apunta para algún lugar del espacio más grande y lo que quieres es llevarte ese vector a lo que vería un ser en la superficie. Esa idea no la puedes usar aquí porque aquí ya no está la superficie en un espacio más grande. O sea, aquí si tú le metes suma a esto, pues ¿cuál espacio más grande? O sea, ya esto es todo lo que hay. O sea, esa idea es una idea intermedia que te puede servir para hacer trampa y ver las superficies en R3, interpretar cómo debería de ser la aceleración geodésica y la curvatura geodésica, pero después tienes que, es como cuando tienes una bici con rueditas. Esas rueditas te sirven para ganar una intuición de qué podría pasar en algunas superficies, pero cuando te quitan las rueditas, es que te dicen, ahora te vas a superficies que no tienen por qué estar metidas en R3. Aquí hay una. Y aún así pasan estas cosas de que cuando avientas una geodésica en cierta dirección, esa geodésica deja de ser geodésica y la manera en la cual deja de ser geodésica se parece a esta. O sea que de cierta manera, pues pasa algo como análogo a lo que pasa con las superficies en R3, aunque no necesariamente tenga que estar en R3. ¿Me entiendes? Más o menos. Espera. No, la verdad todavía no, el aspecto geométrico no lo he visto, porque si la persona que está o sea, sobre ese espacio, o bueno, sobre esa geometría, sí, hiperbólica, o sea, él va a observar de alguna manera, él tiene que, o sea, no sé, él debe asimilar que esos vectores de alguna manera son perpendiculares, los que usted utilizó al comienzo como eta y la otra. Ajá, sí, Ahora bien, si yo traslado eso ajá, a como lo estaba proyectando, siempre pues va a ser la misma, el mismo plano, por decirlo así, los dos vectores ajá, perpendiculares, ¿no? Ya. Y si, o sea, si esa geodésica sube, entonces en este caso, el ángulo de proyección de la aceleración con respecto a la curva de nivel, ajá. eh, o sea, debe ser una, o sea, ¿cómo capto eso? O sea, ¿cómo capto la curvatura o sea, cómo hace esa persona que está situada en esa geometría propiamente? O sea, si yo estoy aquí situado en la Tierra y camino de cierta manera, siempre va a decir que camino en la recta. Pero Ajá, otra persona que está fuera en el espacio va a decir, no, pues usted camina con en una curva de nivel, que es una geodésica. ajá. Ahora bien, si la persona que está sobre la superficie hiperbólica ve que otra persona, o sea, que describe una trayectoria circular, en este caso una curva de nivel que no es geodésica, o sea, él como presencia el vector de aceleración como proyección, porque el plano tangente ya no es perpendicular Es que al ya vector de aceleración. tienes que deshacerte de esa idea. Aquí ya no va a servir esa proyección. Aquí lo que tienes que imaginarte es que pues va a haber curvas que son geodésicas y curvas que no.
y las que no sean geodésicas van a tener un vector aceleración. Ese vector aceleración no busques obtenerlo como la proyección desde algo, desde un mundo más grande, porque ya no se puede. Puedes hacer la trampa de hacer la analogía, por eso te digo que eran las rueditas de la bici, pero Ujú. aquí ya no, ¿vale? Va. Vale. A ver, permítanme tantito, piénsenle un par de segundos y es que me están tocando, espérenme tantito, un par de segundos, ¿eh? Espérenme. Ok, ok.
Estaba ahí. Listo. Pues, ¿tienen alguna duda? ¿Siguen ahí? Sí. Perdón, es que tuve que salir aquí porque un maestro estaba haciendo un trabajo y tuve que salir a abrirle y a pagarle, entonces, perdón la interrupción. ¿Tienen alguna duda? No. Bueno, pues va a quedar este video por ahí si quieren verlo y así con calmita, ¿vale? Listo. Bueno, pues entonces nos despedimos. Si no hay dudas, entonces, pues que pasen buena noche y nos andamos viendo, ¿vale? Ya. Listo. Vale, gracias. Vale, pues buenas noches. Sí, sí, está bien, está bien, está bien. Hasta luego. Buenas noches.